Como parte de la propuesta de la Comisión Arquidiocesana del Área Adultos de la Acción Católica Argentina, a quienes agradezco me hayan invitado a hacer esta entrevista, voy a dialogar con el Padre Carlos González, que es párroco de la Parroquia Santísima Trinidad de la ciudad de Rosario. Padre Carlos, un gusto verlo, saludarlo y que nos reciba en su casa en esta oportunidad. También para mí una alegría, un gusto recibirlos y bueno, aquí estamos disponibles para lo que puedan necesitar. Siempre es necesario profundizar en las solemnidades que el tiempo litúrgico nos propone en la Iglesia. Y en este domingo de la Ascensión del Señor a veces nos resulta difícil de comprender, Padre. Por eso vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es exactamente lo que celebramos? En realidad, lo que estamos celebrando hay que entenderlo a la luz de todo lo que es el misterio mismo de la vida del Señor, de su encarnación y de toda su vida pública y su pasión y resurrección. Es la culminación, diríamos, de todo el proceso vital de Jesús. Hay un pasaje del Evangelio en el cual Jesús dice: yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Pues bien, la ascensión del Señor es ese volver al Padre, que, como decíamos, culmina el itinerario vital de Jesús, podríamos decir de cara a nosotros, de cara a las manifestaciones visibles del Señor respecto de los hombres, y que inaugura, por así decirlo, es un modo humano que tenemos de expresarnos, inaugura su reinado celestial junto al Padre, justamente también como disponiendo o preparando la inminente efusión del Espíritu Santo. Por lo tanto, de esa manera, Jesús ya a partir de su ascensión a los cielos, a todo esto aclaremos que esa ascensión a los cielos no se refiere a ninguna dimensión cósmica de los cielos atmosféricos, podríamos decir. O sea, no es que Jesús se va a una galaxia perdida, ¿no es cierto?, ni va a convivir con alienígenas, ni va a ninguna... No. Esa entronización en el cielo se refiere justamente a la gloria de Dios, se refiere al espacio de Dios. Es decir, Jesús entra con su humanidad definitivamente en la gloria del Padre, y desde allí asegurará junto al Padre la permanente fusión del Espíritu Santo sobre su Iglesia. Siempre me ha llamado la atención cuando decimos Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa esto doctrinalmente? Bueno, la expresión a la derecha es una expresión metafórica, podríamos decirlo. Dios Padre no tiene derecha ni izquierda, entonces, pero lo que se quiere decir es que Jesús comparte, podríamos decir, en igualdad de condiciones con el Padre, el poder, la soberanía, la gloria, el imperio, ¿no es cierto? Entonces, diríamos, Jesús, con su humanidad, está ahora colocado a la misma altura de Dios. Es, obviamente, el Hijo de Dios hecho hombre, y ahora esa realidad del Hijo de Dios hecho hombre queda patente y resplandece porque ha sido justamente entronizado junto al Padre. Padre Carlos, ¿y qué sucede en la vida de Jesús entre la resurrección y la ascensión? Bueno, obviamente la glorificación de Jesús, si vamos a ser teológicamente precisos, tiene lugar ya en la misma resurrección. Lo que cambia, diríamos, no es la situación de Jesús en sí misma, sino la situación de Jesús respecto de nosotros, las criaturas, los hombres, los seres humanos. Podríamos decir que hay dos etapas o periodos desde el momento en que Jesús resucita de entre los muertos como el primogénito de los que vuelven a la vida, ¿no? Una primera etapa en la cual Jesús glorificado todavía se aparece a los suyos, en cierta medida convive todavía con ellos, comparte con ellos, los instruye, les revela misterios acerca del reino de los cielos, perfecciona, diríamos, muchas de las cosas que los discípulos aprendieron y a veces también no comprendieron a lo largo de la vida pública del Señor. Y, digamos, llega un momento en el cual Jesús, como decíamos, es visiblemente elevado hacia lo alto. La nube que lo cubre, según el relato del libro de los Hechos, simboliza justamente esa gloria divina trascendente
y humanamente inalcanzable para el ser humano, ¿no es cierto? Jesús entra en la gloria de Dios y a partir de ese momento ya la presencia de Jesús no será como hasta ese momento una presencia visible, sino será una presencia no menos real, pero invisible a través del Espíritu Santo. Es decir, Jesús sigue estando presente en su iglesia, sigue estando presente junto a los suyos, los sigue acompañando. Esas palabras de Jesús al final del Evangelio de San Mateo están cargadas de esperanza. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús no es que se va, lo perdemos y ya no vuelve más, o ya no tenemos alcance, modo alguno de alcanzarlo. No. Jesús está ahora más presente que nunca, justamente por la fuerza de su Espíritu. Es el Espíritu el que no solamente nos recuerda lo que Jesús hizo y enseñó y nos lleva a la verdad completa, sino el que hace efectivamente presente a Jesús en medio de su iglesia, en medio de los suyos. ¿Y cómo bajamos esto a nuestra realidad cotidiana, ¿no? A nuestra vida, a nuestro crecimiento interior y espiritual? Bueno, creo que se pueden sacar varias aplicaciones interesantes desde el punto de vista espiritual. Por un lado, hay algo muy lindo. A mí me gusta relacionar el misterio de la ascensión con unas palabras que Jesús pronuncia en el contexto de los discursos de la última cena. Dice: me voy para prepararles un lugar. Podríamos decir que el Señor parte no solamente para ocupar su lugar, el lugar que por derecho le pertenece junto al Padre, sino que también Él mismo declara que va a prepararnos un lugar. Es decir, Jesús se ha fijado como tarea esperarnos. Y creo que eso es algo muy consolador, porque a veces en el mundo en el que vivimos, las preocupaciones legítimas, por otro lado, ¿no? Por la situación económica, social, los problemas familiares, laborales, personales, obviamente, hacen que quedemos un poquito a veces como encerrados, ¿no? En el hoy, en lo cotidiano, en la anécdota de cada día, diríamos, y nos olvidemos un poco de trascender todo eso y recordar que nuestra meta definitiva es lo que llamamos el cielo. Es decir, hemos sido creados para la gloria del cielo, hemos sido creados para estar eternamente junto a Dios y el cielo es nuestro definitivo y verdadero hogar. Lo que ahora llamamos hogar, por muy lindo que sea y por muy acogedor que sea, no es más que un albergue provisorio, podríamos decir, comparado con aquella morada definitiva. Por lo tanto, si Jesús dice que por un lado que va a prepararnos un lugar, eso es muy consolador, porque está diciendo que en el cielo somos esperados. Es muy distinto llegar a un lugar donde a uno nadie lo espera, donde incluso a lo mejor la llegada de uno no es demasiado bienvenida, o uno no recibe una calidad bienvenida, que llegar a un lugar donde a uno le pueden decir: te estábamos esperando, qué lindo que has llegado, qué lindo que has venido. O sea, Padre, que esto nos transmite esperanza. Por supuesto que sí, nos transmite mucha esperanza porque Jesús no sube solo al cielo. Él sube, diríamos, por supuesto con su humanidad, pero sube como cabeza de un cuerpo místico, como cabeza visible de una iglesia que está llamada a ir detrás de Él, en pos de Él. Por eso Él va abriéndonos camino y decíamos, nos espera junto al Padre. Eso por un lado. Por otro lado también, como decíamos, esa ascensión de Jesús a los cielos coloca a Jesús en una posición tal, justamente por participar personalmente de la gloria del Padre, por estar, como decíamos, revestido de su mismo poder, autoridad y gloria. Jesús tiene ahora la posibilidad de actuar a lo largo y a lo ancho del mundo, del tiempo y de la historia. Eso significa que Jesús está más presente ahora que nunca en nuestro tiempo y en nuestra vida. Aquellas palabras que Jesús decía en el Evangelio, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, podríamos decir que ahora pueden volverse realidad. Ahora Jesús está siempre, está a nuestro lado, donde quiera que estemos, donde quiera que lo invoquemos, desde donde quiera que lo llamemos, Jesús está presente por la fuerza de su Espíritu, que nos trae justamente toda su ternura, todo su amor, toda su delicadeza, toda su misericordia. Sin alejarnos mucho de este tema, pero pienso que también debemos
aprovechar estos espacios para formar, Padre, porque carecemos también de formación. Y se me ocurre pensar en la diferencia de la ascensión del Señor y la asunción de la Virgen. ¿Por qué no es lo mismo? No, en realidad, es decir, hay una diferencia fundamental. Podríamos decir que el hecho en sí básicamente es análogo, en cuanto que en un caso es la humanidad de Jesús y en otro caso es la humanidad de la Virgen, las que son elevadas respectivamente a la gloria del cielo para estar eternamente junto al Padre. Pero en el caso de Jesús, la ascensión tiene lugar por su propio poder. Jesús asciende como lo que es, como el Hijo de Dios, glorificado y resucitado. En cambio, la Virgen, siendo como es una criatura humana, puramente humana, no es un ser divino, por más que sea bienaventurada, llena de gracia y todos los títulos hermosísimos que le damos a nuestra Madre del Cielo, pero la Virgen no sube al cielo por su propio poder y autoridad, sino que es llevada al cielo. Entonces, ese ser llevado al cielo es lo que se expresa a través de ese vocablo asunción. La Virgen es asunta, es decir, es llevada al cielo, mientras que Jesús asciende al cielo por sí mismo. También aprovechando esta oportunidad de las reflexiones y de lo profundo de los pensamientos del Padre Carlos González, cuando preparaba este encuentro con usted, Padre, pensaba que adquiere mucho sentido cuando no solo podemos llegar a las personas de fe, sino también a aquellas que no conocen a Dios, que se han alejado por alguna circunstancia, que están confundidos o que sufren ese tristemente vacío existencial del cual tanto se ha hablado en el siglo pasado. Y también, y esto se lo traslado para que podamos conversarlo, yo creo que cuando comienzan a perderse tradiciones y valores, el hombre inicia un camino sin parámetros, entonces es muy fácil seguir la masa o es muy fácil hacer lo que los otros quieren que hagan, ¿no? ¿Cómo ve usted esto en este hoy? ¿Qué pasa con la gente? Y también, ¿dónde ponemos la fe, ¿no?, en esta pérdida de valores? Bueno, yo creo que hay un texto de San Agustín muy conocido que puede ayudarnos a iluminar todo esto. Está en el comienzo de su maravilloso libro de las Confesiones y dice: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Es una realidad que el ser humano ha sido creado por Dios y para Dios. O sea, la meta de nuestra vida, la meta en la cual el ser humano puede alcanzar su verdadera culminación como tal, no puede ser otra que Dios mismo. Eso significa que si el hombre, por los motivos que sean y por las circunstancias que sean, se priva de Dios, es decir, se aparta de Dios, le da la espalda a Dios, no reconoce a Dios o no logra descubrir a Dios en el camino de su vida, siempre va a ser un ser parcialmente frustrado, parcialmente incompleto. Podrá tener tal vez muchas realizaciones humanas, podrá tener muchas satisfacciones legítimas, que las puede tener obviamente, pero siempre le va a faltar algo, va a experimentar eso que hablabas del vacío existencial, porque hay algo dentro del corazón humano que solamente lo puede llenar Dios. Las criaturas, por buenas, por santas incluso, por nobles y agradables que puedan ser, ocupan un lugar importante, por supuesto, en nuestra vida y en nuestro corazón, pero nunca lo pueden colmar completamente. Siempre hay algo, hay una sed, diríamos, que no queda saciada, porque solamente Dios tiene capacidad, por ser infinito, por ser Dios justamente, solamente Él tiene capacidad para saciar esa sed. Obviamente, al desaparecer Dios del horizonte, al convertirse, ya hay muchos que ni siquiera reconocen o quieren reconocer a Dios como una problemática o como un problema. Más bien algunos piensan que Dios debería ser una palabra que hay que borrarla del diccionario y directamente continuar con nuestra vida privados de eso que ellos consideran como supersticiones propias de una edad infantil o de una etapa inmadura de la historia de la humanidad, ¿no? Pero el hecho es que, y la historia lo ha mostrado, cuanto más los hombres y las sociedades se alejan de Dios, más terrible se vuelve nuestro mundo, más terrible se vuelve la realidad de nuestro mundo,
no solamente no nos hacemos mejores, sino que terminamos más cruelmente enfrentados los unos con los otros, terminamos odiándonos, enfrentándonos, cargados de resentimientos, terminamos aprovechándonos los unos de los otros, manipulándonos los unos a los otros. Un poco en la línea de aquello que decía un pensador, Hobbes, homo homini lupus, es decir, el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Vivimos en una sociedad donde muchas veces los seres humanos nos mordemos literalmente unos a otros, y eso obviamente sería deseable y podría cambiar totalmente, podría dar un giro de 180 grados si los hombres nos abriéramos al misterio de Dios, si nos abriéramos a su misericordia y a su infinito amor. Pero desgraciadamente muchas veces eso no ocurre, y eso es algo muy doloroso. Por eso la Iglesia nunca puede abdicar en su misión de evangelizar, aunque sepa o presienta o que su voz tal vez no va a ser escuchada, que va a ser como Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. La Iglesia constantemente tiene que seguir anunciando, tiene que seguir mostrando el camino que conduce hacia Dios, tiene que seguir recordando a los hombres que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los espera, que hay un Dios que quiere acogerlos en sus brazos, como el padre del hijo pródigo acoge a su hijo recién llegado, y que justamente solamente en Él nosotros podemos encontrar la plenitud de nuestra vida y consiguientemente la paz, la alegría, el consuelo y toda nuestra plenitud humana. Le vamos a añadir en los últimos minutos de esta linda charla con el padre Carlos González el tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, porque también junto con la Ascensión del Señor, nosotros que somos comunicadores, personas de medio, siempre celebramos esta jornada. Yo voy a leer textualmente, padre, el comienzo del mensaje del Papa Francisco para este día, y lo invito a que lo vaya incorporando para que luego podamos hacer una reflexión. Saben ustedes que el título de este mensaje para la jornada es Escuchar con los oídos del corazón. Y el Papa dice: el año pasado reflexionamos sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea, deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo, dice Francisco, escuchar, decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. Estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante, sea en la trama normal de las relaciones cotidianas, sea en los debates sobre los temas importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo a través de las diversas ofertas de podcast, de chat de audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. Y cuenta el Papa que un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas del alma, le preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos y respondió: el deseo ilimitado de ser escuchados. Es un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos los que están llamados a ser educadores o formadores, o que desempeñen un papel de comunicador, los padres y los profesores, los pastores y los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuanto presten servicio social o político, dice el Papa Francisco. Escuchar con los oídos del corazón. Creo que en estas 10 líneas se sintetizan muchísimas cosas, padre. Sí, yo creo que justamente el Papa utiliza la palabra escuchar y no oír, porque, bueno, creo que más o menos intuimos que no es lo mismo. Oír es oír, sí, uno puede oír muchas cosas, pero uno normalmente no incorpora a la propia vida y menos aún hace pasar por el corazón muchas de las cosas que oye. A veces oímos y es como si no oyéramos. ¿A qué se trata de escuchar? Escuchar es oír no solamente prestando atención, sino oír abriendo el corazón hacia aquello que escuchamos y hacia aquel o aquellos a quienes escuchamos. Es decir, la escucha en este caso es, podríamos decir, el puente
para una apertura que va de corazón a corazón. El santo cardenal John Henry Newman, el lema que él había elegido justamente, el lema cardenalicio que él había elegido era Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Podríamos decir que las palabras llegan cuando salen del corazón y nos llegan cuando vienen del corazón. Entonces, y eso es clave para la comunicación, porque de otro modo lo único que hacemos es compartir soledades. Yo puedo hablar desde mi mónada, la otra persona me escucha o me oye desde su propia mónada o desde su propia burbuja, pero no se establece realmente una comunicación fructífera y profunda. Para eso hace falta, como decimos, una apertura, un encuentro que va de corazón a corazón. Y es cierto eso que decía, citando a este médico, el Papa, que todos tenemos un ilimitado deseo de ser escuchados, porque necesitamos ser comprendidos, necesitamos ser amados, necesitamos saber que algo de lo que somos, decimos, hacemos, puede también ser importante y valioso para otros. De otro modo, la vida en el mundo se puede convertir en un gran desierto, en una gran soledad. Y creo que la soledad es algo que a todos un poco nos aterra en ese sentido, ¿no? Me refiero ahora a una soledad existencial, no al hecho de estar o no rodeado de gente. Hay gente que está rodeada por otras personas y que sin embargo no se siente ni acogida, ni comprendida, ni escuchada. Y por lo tanto vive en una profundísima soledad. Por eso los medios de comunicación social tienen en ese sentido la misión y diríamos de transmitir de alguna manera desde el corazón para llegar también al corazón de la gente. Es decir, no solamente se trata de informar y de hacerlo objetivamente, no solamente se trata de ser correctos y honestos en la presentación y transmisión de la verdad, sino también se trata de tener esa empatía que de alguna manera es, como decíamos, un puente tendido hacia el otro, que hace sentir al otro como un auténtico interlocutor y que favorece justamente el tenerlo en cuenta, que el otro se sienta también tenido en cuenta. No olvidemos que es muy interesante que este mensaje del Papa llegue en el contexto del camino sinodal que la Iglesia está recorriendo, donde justamente hay una etapa que es importantísima y que es la de la escucha, que es un poco la que estamos ahora atravesando también aquí en nuestra arquidiócesis, es decir, escucharnos unos a otros, saber que existimos, saber que más allá de mí y de mis ideas y de mi modo de pensar y de mis criterios, hay otro que también tiene algo y mucho tal vez para aportarme y quizá para corregirme o para enseñarme y al cual yo también puedo a mi vez iluminar de alguna manera. Además, padre, pensemos que sínodo implica caminar juntos, ¿no? Exactamente, la misma palabra que es de origen griego implica justamente esa conjunción, ¿no? Y justamente esa conjunción tiene que brotar de una escucha. De otro modo, lo que tendríamos sería una especie de monólogo que hasta puede convertirse en esclavo de cualquier ideología de turno o de moda. Justamente es lindo cuando uno va descubriendo la verdad y la va descubriendo junto con otros. Por eso el catecismo, al iniciar la exposición de los misterios del credo, de nuestra central, de nuestra fe, pone creo, creemos, dice. Pone las dos cosas, porque creer es un acto personal y al mismo tiempo comunitario. Entonces, en todo nuestro camino cristiano, nunca podemos olvidar la dimensión comunitaria. Nuestra relación con Dios personal es fundamental e insustituible, pero no estamos solos, caminamos junto con otros, tenemos que ser luz para los otros y tenemos que estar dispuestos a mirar, admirar y asumir la luz que los otros pueden representar también para nosotros. Padre, si alguien de las personas que en este momento por las plataformas están escuchándonos y se preguntan a sí mismos, qué bello, pero ¿cómo hago todo esto, no? ¿Qué le diría? Yo le diría que en realidad puede parecer difícil, pero si somos sinceros no lo es tanto cuando uno se abre verdaderamente a la acción de Dios. Es decir, yo creo que la gran clave está en la profundidad de nuestra comunicación y comunión con Dios. Cuando uno se abre verdaderamente a Dios, es, diríamos, ineludible y casi, diríamos, consecuencialmente necesario que va a terminar abriéndose también a los hermanos.
Y no solamente al hermano que me cae bien, al que es simpático, aquel que concuerda conmigo en todo o casi todo, sino a todos, absolutamente a todos, al que está cerca, al que está lejos, al que piensa como yo, al que piensa diferente, al que me cae bien, al que también me cuesta tratar o me resulta más áspero o difícil tratar. Cuando uno está en comunión con Dios, cuando el amor de Dios, como decía San Pablo, se derrama en nuestro corazón, cuando a través de la oración, a través de la recepción de los sacramentos, entramos en una comunión íntima, profunda, verdadera con Dios, entonces la apertura hacia los hermanos se vuelve, como decíamos, algo lógico y necesario, algo imprescindible para la misma persona. Y de ese modo es como uno se predispone para la escucha. Es a partir de ese momento que uno empieza a descubrir que tal vez donde pensaba que no había nada, hay alguien. Y donde pensaba que ese alguien no tenía nada interesante que decir, descubro que esa persona tenía algo y mucho para decir y para aportar, y que tal vez esa persona, que a lo mejor en la cual nunca me había fijado, o que siempre había estado como al margen de mi vida o de mi vida afectiva, puede representar algo extremadamente importante para mí. Padre Carlos, ha sido un gusto conversar con usted. Le deseamos que tenga mucha fuerza, mucha salud para seguir adelante en esta tarea que le toca en la comunidad de la Santísima Trinidad. Bueno, muchas gracias, Denis. Te pido sí una oración por mí, por mi comunidad, para que obviamente mi comunidad crezca en la fe, en la esperanza y en el amor, y que a semejanza de la Trinidad, que son tres y al mismo tiempo uno, siendo muchos, podamos ser también uno, un solo corazón, una sola alma, como lo eran los cristianos primitivos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que siguió esta iniciativa. Les agradecemos haber estado allí, difundirla también para que entre todos podamos seguir comunicándonos y escuchándonos con el corazón, y será hasta la próxima iniciativa del equipo arquidiocesano del área adultos de la Acción Católica Argentina.